Amén. Oremos. Vamos a compartir una palabra del Señor que vengo desarrollando ya hace unas reuniones y vamos a orar al Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan bello, tan hermoso que tú nos has dado, Dios. Y yo te ruego, Dios, que puedas usar mi vida, Dios, como tú quieras hacerlo, Señor mío. Poder estar bajo las unciones que tú nos has dado, Señor, y poder bendecir a tu pueblo, Señor, con una palabra que creemos, Señor, que está establecida para bendición, Señor, para instrucción. Yo te ruego que abras el entendimiento de tu pueblo para poder comprender, entender lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, las palabras que estás enseñándonos, Señor, que pueda haber eso en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me das un poquito de, porfa, hijito. Vengo desarrollando este mensaje que tiene por título Dijo Dios. Dijo Dios porque creemos que lo que necesitamos es oír es la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay una voz del cielo que se oye, que es la voz del Señor. Y el Señor quiere que nosotros podamos ser atentos, oidores, hacedores. Se nos hablaba el domingo la palabra, no solamente oír, también hacerla, la voz de Dios, ¿cierto?, en nosotros. Y quiero dar las bases, ¿cierto?, que hemos venido desarrollando en estas reuniones. Isaías capítulo 55 dice, como desciende, porque como desciende de los cielos, ¿qué cosa? Vaya conmigo, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que genera un proceso en la tierra. Dice que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es una comparación. El profeta está haciendo una comparación. Las enseñanzas en las escrituras se daban de distintas maneras. El Señor enseñaba por parábolas, que también son comparaciones, ¿cierto? Una cosa natural con un mensaje espiritual. Y ahora Isaías hace una comparación diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será la palabra que sale de su boca? Como la lluvia. Vamos, vaya conmigo. Sé que hace frío, pero interactuemos. ¿Cómo será la palabra que sale de su boca? Como la lluvia. Entonces necesitamos la lluvia. Necesitamos la voz del Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cuál es el propósito de la palabra enviada por Dios? Hacer la voluntad ¿de quién? Del Señor. ¿Va conmigo? Perfecto. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en eso sí que necesitamos entender, porque Dios quiere que su palabra sea prosperada en nuestra vida, pero en aquello que Él la envió. No es que yo escuche la palabra y si no la hago, el Señor nos enseñó el domingo que seremos como aquella casa que edificamos sobre la arena si no hago la palabra. De diferencia, que el que oye y hace es una casa edificada sobre la roca, hermano mío. Y dependerá, ¿cierto?, la edificación de esa casa conforme a lo que oye y conforme a lo que hace. Le baja un poquito, hijo, un poquito. Entonces el Señor dice, como la lluvia, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso lo que podríamos decir que es el Padre hablando, ¿cierto?, que busca que la palabra cumpla y haga un efecto positivo en el cual fue enviada. Y el Padre nos habla a diario, el Hijo nos habla a diario y el Espíritu Santo nos habla a diario. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos este libro, 66 libros, hermanos, que nos hablan la voz de Dios y la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de las palabras o sus palabras? Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y aquí el Señor nuevamente dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Entonces, ¿qué necesitamos oír para tener espíritu y para tener vida? Palabra.
Sé que nosotros estamos bien diseñados, enseñados, adiestrados, capacitados, instruidos, que nosotros tenemos que recibir al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y pareciese que esa es la única figura espiritual, pareciese, no en todos los casos, pareciese que algunos es la única figura espiritual que tienen como para ser llenados espiritualmente, y es una de las más importantes. No quiero decir algo incorrecto. El Espíritu de Dios es lo primero que viene a nuestra vida cuando recibimos a Cristo, pero también la Biblia nos habla que somos nosotros vasijas espirituales, y hay una cantidad de espíritus que provienen de Dios para la edificación nuestra. Amén. Vamos a ver, hagamos ejercicio. Alguien que me diga un espíritu que viene de parte de Dios y nos edifica. Espíritu de sabiduría, bien, Isaías capítulo 11, ¿qué más? Espíritu de consejo, ¿qué más? Espíritu de inteligencia, puro Isaías 11, ¿cierto? Espíritu de fe, ahí nos saltamos al nuevo, perfecto. La fe es un rudimento, la fe es una puerta, la fe es una coraza, la fe es un don, la fe es una medida, la fe es un fruto, la fe es también es un espíritu. Muy bien, algo más. Espíritu de poder, muy bien, aunque el original es Geburá, significa fuerza. Espíritu de revelación, muy bien, lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 1. ¿Qué más? Espíritu de conocimiento, muy bien. De entendimiento. Oye, ¿quién es su pastor hoy? ¿Espíritu de qué? Por ahí. Espíritu de sabiduría, ya lo dijeron. No aparece como espíritu, pero viene de Dios también. Pero está muy bien, porque te atreves, está muy bien. Ya lo dijeron, vamos. Ya lo dijeron, espíritu de consejo. Espíritu de temor, muy bien, vamos. De fe, amor, dominio propio, bien, vamos. Espíritu de profecía. ¿No dijo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Ella es un fruto. Es un don. Está bueno eso. Porque mira aquí, y eso viene. Los espíritus que operaban en los profetas. Hay que echarle una mirada a eso. Pero aquí aparece otro más. Su palabra. Y nosotros somos recipientes espirituales, ¿cierto? Donde tiene que venir todo lo que usted dijo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fuerza, de consejo, de temor, de conocimiento. Espíritu de la profecía, espíritu de revelación, de entendimiento, espíritu de fe. Pero también tenemos que agregarle su palabra, que es espíritu. Y cuando viene la palabra espíritu a nosotros, ¿qué debe provocar? Un reposar en nosotros. ¿Y qué dijo Isaías? Será prosperada, ¿para qué? Para cómo la envié. Entonces, cuando usted escuche una palabra, escuche lo que le voy a decir. ¿Están atentos? Oh, qué rico esto. He estado en 2 oportunidades en Los Ángeles, California. Miguelito Gaona, si me estás mirando, llegó a Chile. Y estando allá me preparan un té que al final tiene como unas cascaritas, para mí naranja. Y cuando se termina el té, uno se las come. Muy rico. Y cuando yo llego a California, los hermanos ya saben que yo, mientras estoy en la alabanza, me ponen una mesita y se vacían y me llenan otro, hermano, y me llenan. Me tomo como 4 jarros de eso. Así. Calentito. Es rico, hermano. Y como la pastora, usted la conoce cómo es, ¿cierto? Ella buscó y lo encontró. Pero es secreto pastoral. Solo algunos lo saben. Y algunos saben prepararlo. Pero es una cosa bella. Y yo dije, qué rico el té allá, hermano. Y llegó acá y hoy estoy tomando el mismo tecito y me lo voy a tomar rápido para que me llegue otro.
¿Te entregaron del mismo Marcial? ¿Por qué discriminan aquí? Exijo que al tecladista que me acompañe se le dé el mismo del pastor. Mira. Oh. ¿Está preparado? Entonces, si usted es un recipiente espiritual, si le viene el espíritu de la sabiduría, ¿cuál va a ser su reacción? Sabio, pues hermano, sabio. Si viene espíritu de revelación, ¿qué va a suceder con usted? Va a entender lo que no entendía. Si viene espíritu de fe, ¿qué va a pasar con usted? Lo que no creía, lo va a creer. ¿Por qué? Porque cuando viene el espíritu, eso lo enseñé en la casa del profeta. Por si no está todo grabado, hermano. Viene sobre usted, le activa con el cual fue enviado. A dar sabiduría, a dar fe, a dar inteligencia, a dar conocimiento, a dar entendimiento, revelación, a la profecía. Lo activa. Y si viene el espíritu de la palabra, le va a activar a usted lo que dice esa palabra. Por eso es importante acá que nosotros estemos atentos, porque en cualquier momento del mensaje viene una palabra directamente a su vida. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra? Ya lo he enseñado, y si me lo dicen está muy bien. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra del Señor? ¿Cuál palabra escrita? El rema. Para traducir palabra del original griego, la palabra se tradujo del original logos y del original rema. ¿Qué es el logo? Toda la escritura es logos. ¿Qué es lo que es rema? La palabra específica que le habla directamente a su vida dentro de ese logos. Un ejemplo. Está leyendo Logos, un capítulo, y dentro de ese capítulo hay un versículo que le habló directamente a usted, y usted siente ese sentir de Dios, esa emoción de Dios, que Dios le está hablando. Eso es una palabra rema que le habla directamente a usted, y eso le activa su fe. Porque la fe, el original dice, la fe viene por el oír, pero por el oír el rema de Dios. Cuando usted escucha a un predicador, el mensaje puede durar 30, 40 minutos, una hora. No sé cómo están los predicadores hoy en día, pero dentro del discurso usted está escuchando logos de Dios, que son lindos, edificantes, nos instruyen, nos forman, nos capacitan. Pero dentro del logo de Dios se encuentra un rema específico para su vida. Y cuando usted está atento a la palabra, lo logra discernir, porque usted es una vasija espiritual. Y mis palabras, dijo el Señor, son espíritu. Y viene esa palabra que es rema y se hace espíritu en usted. Y cuando reposa en usted, empieza usted a funcionar conforme a lo que le hablaron. ¿Va conmigo? Entonces el Señor nos amplía un poco más el asunto. Por eso tenemos que ponerle atención a las palabras que salen. Mira, Marcialito. Eso, hijito. Voy a aprovechar de tomarme el mío. Aprovechando el servidor. Gracias. Thank you. Vale, otro dice ahí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces necesitamos ver lo que el Señor nos dice. Hay palabras del Padre, hay palabras del Hijo, hay palabras del Espíritu. Hay mandamientos del Padre, los conocemos como los 10 mandamientos. Están los mandamientos del Hijo y están los mandamientos del Espíritu Santo. Pero los tres nos hablan. Los tres nos hablan. Los tres nos hablan. Yo estoy delante de un Dios que habla cada día, que quiere comunicarse con su pueblo. Escuché algo hoy de los labios de nuestro pastor José Carlos, que está en México, ahí, Ciudad Juárez, una iglesia linda.
bella, y si me está viendo le mando cariño, la iglesia que visité el mes pasado. Él dijo esto: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a aquellos que te son enviados. Vuelvo a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a aquellos que te son enviados. Yo le hago el siguiente ejercicio: ¿usted enviaría a un lugar a alguien que usted ama sabiendo que lo van a matar? No. ¿Y por qué Dios sigue enviándole profetas a Jerusalén, a Israel, sabiendo que a cada uno de ellos lo van a matar? Porque el deseo de Dios de que su pueblo escuche la voz es más fuerte, a punto de sacrificar a sus profetas. Es ilógica a veces entender la mente de Dios. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y uno dice: ¿y por qué los sigue enviando si se los van a matar? Porque tengo una necesidad, que mi pueblo oiga mi voz. Entonces yo te quiero lograr en esta serie de mensajes despertar en usted el deseo de la palabra, el despertar en usted el deseo de la búsqueda, de la oración. Hermano, leí otra cosa linda de nuevo, se la comparto. Dice que Daniel fue metido en el foso de los leones. ¿Cierto que sí? ¿Dónde estaba ubicado Daniel? Territorialmente, geográficamente, en Babilonia. ¿Qué hacía en Babilonia? Esclavo, ¿cierto? Porque Israel había sido destruido, habían destruido el templo y se habían llevado en cautiverio a los jóvenes, y dentro de ellos estaba Daniel, un sabio, un entendido, un profeta. Injustamente es metido en el foso de los leones. Cuando el rey se apresura, dice que cuando Daniel pasó en el foso de los leones, el rey no durmió porque amaba a Israel, amaba a Daniel. Y cuando se levanta por la mañana, se levanta el rey y le dice: Daniel, fuiste hallado fiel al Dios que sirves, para que no te hayan comido los leones. ¿Fue así, cierto? Fuiste hallado fiel al Dios que sirves. Pero mire, fuiste hallado fiel al Dios que sirves. ¿Por qué lo repito? Porque se me quedó pegado el disco. No. Fuiste hallado fiel al Dios que sirves. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el servicio de una manera muy limitada. Yo le pregunto: ¿había alabanza como templo en Babilonia? No. ¿Cómo servía? ¿Había oportunidad de predicar el evangelio en Babilonia? No. ¿Cómo servía? ¿Había oportunidad de servir como lo hacemos nosotros cotidianamente? No. ¿Cómo servía? ¿Por qué se caracterizaba Daniel que servía? Si no había templo, no había altar, no había donde predicar, no había donde cantar, si colgaban sus alpas en los sauces, hermano. ¿Por cómo servía? La oración es más que una comunión con Dios. Es un servicio a tus hermanos. Es un servicio a tus hermanos. 3 veces al día se reunía para orar. ¿Cuántas veces nos reunimos para orar? Entonces, ¿qué quiero lograr con todo esto? Y ese reloj, ¿cuánto le dan al pastor? Ya. Che, tú no digáis ninguna palabra, che. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Quiero crear, Padre, en mi ruego, en mi clamor, tú sabes,
un despertar en el corazón de tu pueblo que ame tu palabra, que ame tu oración, que ame el leer las escrituras, el leer los mandamientos, el leer los preceptos, el leer la voz, estar en tiempos de comunión para que el Señor le hable, se le despierte el oído profético, le habla a su espíritu, le habla a sus pensamientos. Quiero provocar eso, hermanos míos, si no es una palabra por hablar. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Usted es un recipiente espiritual. El tema que a veces escuchamos lo que no tenemos que oír y nos hacen mal, nos hacen daño. Usted tiene que oír la voz de su amado. Tiene que oír la voz que está en su palabra. Tiene que oír la voz de su pastor. Tiene que oír la voz de su pastor. El lunes tuvimos un discipulado doctrinal, hermano, donde hablamos de los distintos tiempos. Mire cómo quedó esa pizarra. Mire cómo quedó esa pizarra, hermano. Eso fue del día lunes. Semana 70 de Daniel, Epifanía, Parucía. Perfecto, stop, play, ¿cierto que sí? Stop, play. Y vamos ahí, hermano. Y yo digo, ay, qué lindo tener a un pueblo, porque Pablo le enseñó a sus discípulos, el Señor le enseñó a sus discípulos. Y la importancia es que los discípulos tengan hambre de querer oír la voz de Dios o de escuchar la palabra de Dios. Ya, mire, mejor avanzo, hermano mío. Dígame, avance, pastor. Otra vez Jesús les habló. Venía de perdonar a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Ese es el contexto. Y otra vez Jesús les habló diciendo, les habló. ¿Qué son sus palabras? ¿Qué son sus palabras? Espíritu y vida. Y rema también. Y logos también. Pero el rema es el que activa la fe. Sus palabras son espíritu y vida. Entonces, ¿qué les habló el Señor? Espíritu y vida. Necesitamos entenderlo de esa manera para ser edificados, para que le tome un alto precio a la voz del Señor. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, porque hay hermanitos nuestros que andan en tinieblas, porque no ha oído esta voz, porque no ha entendido esta voz, y si la ha oído, la ha entendido, no le ha permitido a esta palabra que es espíritu tomar control de su vida. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda o andará, perdón, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué bello. ¿Por qué? Porque viene de perdonar a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y usted conoce la historia, el que esté libre de pecado, o sea, el que tire la primera piedra. Y el Señor, después de aquella historia, les habla que Él es la luz. O sea, yo necesito entender esa voz que me dice, yo soy la luz. Porque mi deseo no es que andes en tiniebla. No te estoy dando una palabra, una voz para que hagas cosas oscuras, para que hagas cosas que están fuera de la luz. Te he dado mi voz, te he dado mi palabra para que puedas permanecer en la luz, y que puedas tener esta luz que da la vida. Pero mire, no es ahí donde quiero llegar, sino que me estoy tomando de este contexto. Ahora le habla en el mismo capítulo 8. Pero en el verso 31, dijo entonces Jesús, ¿qué son sus palabras? Espíritu y vida. ¿Va conmigo? ¿Qué son sus palabras? Perfecto. Mire esto, mire esto. Dijo espíritu y vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A dónde dirigió el mensaje primero? A los que habían creído en Él. Perfecto. Les habla a los creyentes. Usted ya ha caminado tiempo en esta casa, ya sabe que hay 5 niveles de un cristiano. Oyente, así llegamos todos. Cuando empezó a creer, ¿en qué se transformó? En creyente. Después de creyente vino a ser discípulo, y después de discípulo, ¿qué vino a ser? Siervo. Y el nivel más alto, amigo.
Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y este mensaje primero se lo direcciona a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mí, ¿qué son sus palabras? Espíritu y vida. Le habla a gente creyente. Quiero que me entienda. Gente que está encontrándose con la palabra. Gente que está oyendo el mensaje y tiene la oportunidad de creer. Los quiere llevar al siguiente nivel. Diga, yo necesito pasar al siguiente nivel. Ahora dígale al que está al lado suyo, necesitas pasar al siguiente nivel. Porque mire cuál es el siguiente nivel. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿En dónde tenemos que permanecer? En su palabra. ¿Qué es su palabra? Ah, que son secos ustedes. Me gozo. Si permanecieren en mi palabra, no solamente oidores, si permanecieren en mi palabra, los voy a llevar al siguiente nivel. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué le dice verdaderamente mis discípulos? ¿Será que hay discípulos falsos? Sí, siempre que hay algo verdadero hay algo falso. Si te dicen este es verdadero, porque hay algo falso. Hay verdaderos apóstoles, hay falsos apóstoles. Hay verdaderos profetas, hay falsos profetas. Como uno que dije yo el lunes, que Dios le habló y Dios le dijo que le daba autoridad para vender terrenos del cielo a miles de dólares aquí en la tierra. Y todo aquel que quiera un pedazo de cielo que Dios le encargaba a él, poder venderlo, administrarse de ese dinero. Hermano, usted se ríe, pero la gente cree. Es más creíble lo falso que lo verdadero. ¿Por qué cree que rechazaron al maestro? El Señor le dijo. Hay otro que el Señor le dijo que tenía que construirse un galpón grande, porque le iban a llegar Lamborghini, le iban a llegar pura alta gama. Y yo le creo al Señor, dijo. Y ustedes me van a ofrendar esos Lamborghinis. Alta gama. También hay falsos. Dice la Escritura en Jeremías que muchos profetas de Dios profetizaron bajo el nombre de Baal. Hay que discernir los espíritus. Hay que discernir los espíritus. Cuidado con eso. ¿Hay falsos pastores? Sí, hay falsos pastores. ¿Hay verdaderos pastores? Sí, hay verdaderos pastores. ¿Cómo le llama la Escritura a los falsos pastores? Perros. Perros. ¿Hay falsos evangelistas? Sí. Como también verdaderos. ¿Falsos maestros? Sí, como también. Hay de todo. Pero la invitación del Señor a aquellos que quieren, le permiten a la palabra permanecer en ellos, en una invitación a ser un verdadero discípulo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Uno de los propósitos de Dios, a darte una palabra, a poner la palabra en tu vida, esa palabra que tiene espíritu y vida, llevarte al nivel de discípulo verdadero. Dígale que está al lado suyo, ayúdeme a predicar. ¿Eres un discípulo verdadero? Y ahora hágala así. ¿Qué respondería usted si le preguntaron? Amén. ¿Qué respondería? Porque si usted piensa que no es discípulo verdadero, es válida la apreciación, porque usted está siendo muy sincero con usted mismo. Entonces, ¿qué necesita usted? Permanecer en su palabra. Por eso es importante las escrituras. Por eso es importante el discipulado. Pero no tan solo por eso. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 1, hago un recuento. ¿A quién le habló primeramente? A los que habían creído. ¿A quiénes les va a hablar ahora? A los discípulos. Primer mensaje, a los que habían creído. Y le dijo, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora les voy a dar un siguiente mensaje. Pero ahora este mensaje no es a los creyentes. ¿A quién es?
y en calidad de discípulos. Solo en calidad de discípulos, no en calidad de creyente, no en la calidad de oyente, no en la calidad de oyente, no en la calidad de creyente, en el lugar de discípulo, en la dimensión de discípulo, llamarlo así, en esa posición de discípulo. Cuando seas un discípulo, vendrá revelación de la verdad. El conocimiento de la verdad está reservada solo para los discípulos. Por eso hay gente que lleva años en la iglesia y nunca ha sido libre, porque nunca ha llegado al nivel de discípulo. Porque no tiene revelación de la verdad, no tiene conocimiento de la verdad. Y como no tiene conocimiento de la verdad, no alcanza nunca su libertad. Puede pasar por liberación, puede pasar por sanidad interior, pero la liberación no es libertad. La sanidad interior no es libertad. La liberación te lleva a una etapa de abstinencia. La libertad es un proceso que se debe alcanzar completamente. ¿Qué son mis palabras? Dijo el Señor: espíritu y vida. Si estás recibiendo mi palabra como oyente, te tengo que llevar al nivel de creyente. Si estás recibiendo mi palabra en forma de creyente, te tengo que llevarte al siguiente nivel de discípulo. Y en nivel de discípulo te voy a revelar la verdad. Y la verdad te hará libre. Así está ahí. Y conoceréis la verdad. No es un mensaje al creyente. El mensaje de la verdad no es un mensaje a aquel que viene llegando, oyente o creyente. Es un mensaje a aquel que ama ser discípulo. Se lo revelan a alguien que desea ser discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondiendo ellos, dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Oye, ¿acaso no leyeron Génesis capítulo 15 cuando Dios le dice a Israel: este pueblo será esclavizado, tu descendencia será esclavizada por 400 años? O sea, lo que estaban hablando ahí eran oyentes, medios creyentes, pero no conocían, porque como dicen, jamás hemos sido esclavos. Su descendencia sí fue esclava. ¿Cuánto estuvo en Egipto Israel? 400 años, y es descendencia de Abraham. Pero mire qué interesante, porque quiero llegar a un punto, y ya se me fue la hora, pero quiero llegar a ese punto. ¿Cómo dices tú seréis libres? El Señor le está hablando de una libertad de mente, una libertad de alma, una libertad espiritual. ¿Qué son mis palabras? Espíritu y vida. Jesús le respondió: de cierto os digo, le sigue hablando, hermano, a este grupo de... que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Le sigue enseñando. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Le sigue hablando el Señor. Así que si el hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Le habla nuevamente libertad. El Señor le está dando un mensaje. Escuche, por favor, escuche. El Señor le está dando un mensaje que no están entendiendo. El Señor se está esforzando en darle una palabra de vida que no están comprendiendo. Les habló: si llegas a un nivel de discípulo, vendrá revelación de la verdad. Y ahora le dice: si me aceptan a mí como el Hijo de Dios, yo les haré verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice el Señor. Si conozco las Escrituras a los 12 años, soy un hijo de la ley. Pero procuráis asesinarme, porque mi palabra, ay hermano, cuando se mata lo de Dios, cuando la voz de Dios no haya cabida en esa persona. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando muere lo de Dios, cuando la voz de Dios, la palabra de Dios no haya cabida en la vida de esa persona, no hay lugar la voz de Dios para eso. No encuentro un lugar en esa persona la voz de Dios. Ahí muere lo de Dios. Empieza a desaparecer lo de Dios. ¿Por qué procuráis matarme? Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ay, eso es maravilloso, hermano. Eso es una profundidad, hermano.
Jesús dijo, yo hablo lo que he visto. Yo hablo lo que he visto. Aquí nuevamente, porque podría haber dicho, yo hablo lo que he oído. Pero aquí nuevamente dice, yo hablo de lo que he visto. Ay, eso hay que explicarlo, no es error literario. Se recuerda que Juan se volteó para ver la voz que le hablaba, no es error literario, hay que aprender eso. Pero aquí Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y no entendía. Yo oigo al Padre y eso hablo. Vosotros oyen a vuestro Padre y no es Abraham, porque procuran matarme. Le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Le sigue hablando? Y no siguen entendiendo. ¿Por qué no siguen entendiendo? Porque la voz de Dios no encuentra cabida en ellos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, fue una discusión. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y aquí quiero llegar. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando yo leí eso, yo he leído este evangelio, hermano, muchísimas veces de todos los años que conozco al Señor. Pero del ángulo que lo estamos viendo hoy, y quizás con los años uno logra entender un poco más las palabras. Esa pregunta del Señor me marcó a mí como siervo de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y cuando yo leo esa pregunta, yo me hice a mí mismo, ¿estoy entendiendo el lenguaje de Dios en mi vida? Estoy entendiendo el lenguaje de Dios para con mi esposa, para con mis 3 hijos. Estoy entendiendo el lenguaje de Dios para la iglesia que me ha dado a pastorar, para los pastores que me permite cubrir las iglesias hijas. Me estoy entendiendo el lenguaje de Dios. Estamos todos entendiendo lo que Dios quiere hablarnos, hermano mío. Que dije el lunes, 7 escenarios tenemos que observar proféticamente para entender los tiempos del fin. Estamos entendiendo la forma que Dios nos está hablando. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2? Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. No hay una manera sola de hablar de Dios. Estoy entendiendo el lenguaje de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta. Y la respuesta se la da él mismo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces yo entiendo esto y ya voy terminando. No puedo completar el mensaje, ya se me fue tarde. Entonces yo entiendo algo. Uno de los ataques de tiniebla a la iglesia es frenarle la voz de Dios al pueblo. Ponerle una separación entre la escritura y el pueblo. Que la gente no pase tiempo en comunión para que no escuche la voz de Dios. Cosa que cuando Dios hable no entiendan el lenguaje. Y al punto que no pueden escuchar su palabra. Porque puede ser que hoy estés escuchando hoy, pero fracciones de la prédica estabas pensando en otra cosa. Preocupaciones, ansiedades. Y estás aquí, pero la palabra no te puede entrar.
Hay un lenguaje que Dios tiene para hablarnos. Y aquí el Señor le estaba hablando. Le estaba hablando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Te voy a hablar claramente, le dijo a ellos, no le estoy diciendo a ustedes. Mi respeto a ustedes. Son hijos de Dios. Pero Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Cómo sé si soy hijo de quién? Vea sus deseos, vea sus acciones, vea su lenguaje, vea sus pensamientos, vea sus intenciones y luego vea de quién pueden proceder. Cuando usted entiende de quién puede proceder, usted va a tener entendimiento de quién es hijo. Satanás no puede engendrar porque no se le ha dado la oportunidad de crear ni la posibilidad de crear, pero se le llama padre porque tiene la capacidad de reengendrar. Todo el reino de tiniebla lo reengendró, porque la mayoría de ellos eran creaciones de Dios, pero los reengendró corrompidamente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Quiero hablarte. Te vengo hablando desde tal día, desde tal hora, desde tal año. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué luchas con mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no te doblegas a mi lenguaje? ¿Por qué no te rindes a mi lenguaje? Si te vengo hablando, ¿por qué huyes de mi palabra? ¿Por qué huyes de mi lenguaje? ¿Por qué te esfuerzas en hacer algo totalmente distinto a lo que yo te he hablado? ¿Por qué te esfuerzas en caminar en caminos contrarios a lo que yo te he dicho? ¿Por qué procuras llevar tu vida totalmente distinta a lo que yo te he hablado? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Sé que pueden haber cientos y miles de excusas, pero la respuesta es porque no podéis escuchar mi palabra. Ay, Señor. Soy un profeta de Dios que he aprendido a escuchar a Dios. Lo escucho a diario, a donde voy, a donde estoy, siempre. ¿Por qué? No sé. Voy en el supermercado y voy escuchando, voy viendo. Pero también soy un hombre que Dios le ha despertado un amor por su palabra. Amo la enseñanza, amo la doctrina, amo enseñar, amo impartirla o lo que Dios me ha dado. Nunca he sido un egoísta. Siempre trato de dar a conocer lo que Dios me enseña y de traerlo a ustedes. Pero esa palabra, aún siendo el hombre de Dios que Él ha hecho en mí, me estremeció. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y lloré. Lloré porque dije, hazme ver lo que no entiendo. Hazme ver lo que no entiendo. No quiero caminar en el error. Soy pastor, me pusiste a pastorear tus ovejas, llevo a un pueblo, los guío a un pueblo. ¿Cómo los voy a llevar a un error? Hazme entender lo que no entiendo. Quiero entender tu lenguaje. Porque el Señor nos habla por figuras, el Señor nos habla por forma, el Señor nos habla a través de los cielos, el Señor nos habla a través de la tierra, el Señor nos habla no habla a través de un niño, a través de un adulto, nos habla de distintas maneras, nos puede hablar el Señor. Entonces, yo quiero orar por usted. Porque si hay espíritu de entendimiento, que venga para que nos dé entendimiento de su lenguaje. Es más, se lo voy a decir así. Y los males que hemos tenido simplemente han sido porque no hemos entendido su lenguaje. Tan simple. O no queremos entender su lenguaje. Yo quiero hacer una oración con usted. Y la oración que quiero hacer es que Dios, su espíritu, no despierte el entendimiento. Y si por ahí entiende y está desobedeciendo, está en un problema más grave. Porque ya está entendiendo. Ya está en un problema más grave.
Ya está en desobediencia. Porque el que no entiende todavía va en un proceso de aprendizaje, pero el que entendió y no hace, ya está en una etapa de desobediencia, y eso es peligroso. Cuando uno desobedece, a la milésima de segundo hay que arrepentirse, buscar la redención, la pureza, la remisión de esa desobediencia y volverse inmediatamente. Pero si el enemigo te lleva a un estado de desobediencia, es peligroso. Es peligroso. Porque la desobediencia trae ruina. La desobediencia trae enfermedades. La desobediencia a Dios trae males. ¿O no dice eso en Deuteronomio 28? ¿Acaso Dios quiere maldecir? No, si Dios no maldice a nadie. El hombre se maldice a sí mismo a causa de su desobediencia. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo quiero que se vaya con esa voz. Yo quiero, como escribano, ¿cierto? Como con mi punzón de escribano, clavar esta palabra en su corazón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Que usted llegue a su casa y diga: ¿qué es lo que no entiendo, Dios? Voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a leer, voy a hacer un hábito de lectura, voy a hacer un hábito de oración, voy a hacer un hábito de comunión. No quiero que me digas que yo no entienda tu lenguaje. Eso a mí me estremeció. Y espero que a usted le estremezca también, hermano, porque los tiempos son cercanos. Póngase de pie, por favor. Si gusta, levanta sus manos como usted quiera expresar rendición, pero haga algo para Él. Yo te ruego, Dios, que en este día algo ocurra, Dios. Algo ocurra. Algo ocurra. Para nosotros no hay miércoles, ni martes, ni domingo, ni lunes. Todos los días son tuyos. Todos los días se renueva la misma misericordia, ni más ni menos. Y el día de hoy nos has hablado. Y tú dijiste: Señor, si hoy oyeres tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y yo no quiero endurecer mi corazón, Señor, a esta pregunta que tú estás haciendo. ¿Estás entendiendo mi lenguaje? Yo quiero que tu palabra siempre encuentre cabida en nosotros. Que cada vez que nos hables con esa palabra que tiene espíritu, siempre hay un espacio para ella. Y que esa palabra nos encamine, nos edifique, marque el curso, el destino profético que tú tienes para nosotros, los propósitos de vida, nuestra familia, la iglesia, Señor. En lo que me permites cubrir, Señor, presento delante de ti la iglesia hoy representada. Sé que faltan muchos hermanos, Señor, pero presento, Señor, la iglesia representada en ellos, Señor, sus familias, sus casas. Presento a los pastores, a las iglesias que me permites cubrir, Señor. Presento a todo lo que me has dado, Señor, para poder trabajar, servirte y cubrirlo, Señor, para que venga un espíritu de entendimiento hacia tu palabra, hacia tu voz, Señor, y que tú puedas decir: Señor, este pueblo es entendido, este pueblo es sabio, este pueblo es inteligente. Siempre hay cabida para mi voz. Se han despertado los oídos, Dios. Se ha despertado el entendimiento. Se ha abierto los ojos de la mente, Dios, para poder ser depositadores, de poder ser recipientes de tu voz, de tu palabra, Dios. Crea en nosotros un espíritu recto, un corazón tierno para tu voz, tierno para tu voz. Tierno para tu voz, Señor. Crea en nosotros un corazón tierno, no arrogante, no indiferente, no duro, Señor, sino con un corazón tierno para poder oír tu voz, oír tus palabras. Y arraba kende rebe shi aleya y taraba araba shikeitere. Padre, rompe el corazón de aquellos que se ha endurecido. Tú trae la promesa que aquellos que tienen corazones de piedra, tú le darás un corazón de carne.
carne, un corazón puro, Señor. Padre, yo rompo en el nombre de Jesús todo corazón que se ha endurecido a tu palabra, endurecido a tu presencia, que están caminando equivocadamente por la dureza de su corazón, que están tomando decisiones equivocadas por la dureza de su corazón. Padre, lo rompo en esta hora en el nombre de Jesús, para que tu palabra haya cabida en ellos. Y si hay áreas que estamos fallando, Dios, revélanos, Señor. Si hay áreas que no estamos entendiendo nuestro lenguaje como aquel joven rico que en todas las áreas en relación a los hombres entendió tu lenguaje. Todo lo había hecho desde su juventud, pero no había entendido el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, ya que tenía las riquezas como un Dios. Y cuando tú le diste la palabra, sígueme, tu palabra no halló cabida en él, Señor, sino que te dio la espalda y se fue. Que no sea así en nosotros, Señor. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, para que tus palabras haya cabida en nosotros y podamos ser edificados por medio de ella, llenos de espíritu, llenos de vida por medio de ella, y nuestra vida sea levantada, Dios. Levante su voz, el Señor está aquí. Que no sea solo la oración guía de su pastor. Usted levante su voz, levante su voz. El Señor está aquí. Vengo a romper moldes, dice el Señor, que te has acomodado, que yo nunca he hecho para ti. Vengo a romper moldes que te acomodaron, dice el Señor, de los cuales yo nunca he creado para ti, dice Dios. Eso hoy se rompe. Si tú lo entregas, yo lo rompo, dice el Señor. Si tú lo pones delante de mí, yo lo rompo, dice el Señor. Ese molde te ha permitido entregarme parte de ti, pero no todo lo que yo quiero de ti, dice el Señor. Siempre el control ha estado en tus manos, dice Dios. Yo quiero que me pases ese control a mí, dice el Señor. Ven y rompe tu frasco de alabastro. Ven y rompe tu frasco de alabastro. Entrega el control. Mientras tú tengas el frasco de alabastro, tu medida la vas a entregar tú. Pero cuando lo rompes, pierdes todo control de medida. El molde que has creado me ha imposibilitado, dice Dios, pero quiero romperlo. Ita reverende rebequeya la rababa para basocotoro. Ita rabakende rebequeya rabaquía la yaseya la papá para baqueya. Sé que está avanzando la hora, amados, pero el Señor está aquí y quiere hacer algo extraordinario. Ita rababa para basei que leye que ya rababa para basía laya. Veo moldes que tienen que romperse, que han estancado crecimiento, que han estancado desarrollo, que han estancado madurez. Tienen que romperse, tienen que romperse, tienen que romperse. Y el Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para ayudarte. Itarrababa para bashekerebe yalaba. Itorrobarendere terebere. Itorrobaba para basocotorobaba. Que algo poderoso, Señor, que algo poderoso, que algo poderoso, Señor. La palabra será prosperada según para lo que fue enviada. No permitas que el molde
entorpezca la voz de Dios en tu vida, en tu familia. No permitas que el molde que has creado entorpezca la voz que Dios quiere manifestar, provocar, activar en medio de los tuyos. Oh, Brashia Laya Rababa Parabakeya. Hikarabakeya Laya Riba Kenderebeke. Hitoro Baba Paraba, Doro Baba, Barabasetere. Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te bendecimos, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso. Mis palabras son espíritu. Mis palabras son vida. Bebe, pueblo mío, dice el Señor, del espíritu que estoy derramando en esta hora. El espíritu de su palabra. Bebe, pueblo mío, dice el Señor. Bebe, pueblo mío, dice el Señor, del espíritu que estoy derramando en esta hora, que es el espíritu de mi palabra. Obra aquella laya raba aquella raba aquí arriba calla raba peperebeshi. Palabra que te va a abrir el entendimiento, palabra que te va a abrir el conocimiento, palabra que despertará el hambre por oírla, hambre por leerla, hambre por estudiarla, hambre por estar ligada a ella. El que ama a Cristo ama la palabra. Él es el verbo encarnado. El que ama a Cristo ama la palabra. Él es la enseñanza. Él es la enseñanza hecha un hombre. Él es la palabra que se humanizó. Hitaraba kenderebe que alaya, hitoroba paparaba aquí alaya, hitereberem de y alaba shiketere. Tiempo de despertar a la palabra, tiempo de despertar a la enseñanza, tiempo de despertar a la voz profética, tiempo de despertar a la voz de Dios, tiempo de despertar, 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 tiempo de despertar. Itaraba para shire, itaraba kenderebe que yaraba para baso, itereberem derebe que yalaya aquí alaya, itoroba babara. Cambiará tu lenguaje, cambiará tu caminar, cambiará el fruto de tus manos, cambiarán tus obras, cambiarán tus pasos, cambiaré tu destino profético. Te incluiré en tu destino profético, te insertaré en tu destino profético. Cambiaré lo malo, te insertaré a lo bueno, dice el Señor. Mis palabras hayan cabida en ti, pueblo mío. Que mis palabras hayan cabida en ti, pueblo mío, dice el Señor. Y te reveré y así arraba. Espíritu son mis palabras, espíritu son mis palabras, espíritu son mis palabras, dice el Señor. Y te reveré de rebequí alaya babaraba shokotoro y toroba paparaba sei aleya. Oh ribabaraba sitere. Bebe, pueblo, dice el Señor. Bebe mi palabra, que son espíritus en ti. Y te rebe y arrabaya. Y te rebe y arrabaya. Oh, brashiquetere. Vienen cambios, dice el Señor. Vienen transformaciones, dice el Señor. Vienen tomas de decisiones, dice el Señor. Que por medio de mi palabra, por medio de mi palabra, no va a ser la circunstancia, no va a ser el momento. Mi palabra, dice el Señor. Mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra, dice Dios. Espíritu,
Pueblo entendido serás llamado, dice el Señor. Pueblo entendido serás llamado. Porque yo estoy despertando en ti el deseo de mi palabra. El deseo de mi voz escrita, dice el Señor, mi voz audible, mi voz al pensamiento, mi voz por inspiración, dice el Señor. Te despertaré de tal manera que te voy a intranquilizar, dice el Señor, para recibir mi palabra. Profetizo tiempos de amores. Profetizo tiempos de amores a tu palabra, a tu voz, a la enseñanza, a la doctrina, a todo lo que sale de tu boca, Dios, escrito, audible. Profetizo un despertar en el pueblo, Dios. Y a medida que se abre el entendimiento, Dios, sea proporcional al hambre, a la búsqueda, al deseo de oír, de escuchar, de entender tu palabra. Gracias, Dios. Te honramos, te bendecimos y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por este tiempo tan bello. Tú estás aquí, Señor. Se va la pereza. La ociosidad se va. Se rompen barreras que se han puesto entre ti y la palabra, entre ti y la voz. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor.